Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, voy a empezar ahora ordenadamente a explicar esto que les presenté así un poco de sopetón. El último de los estadios del desarrollo intelectual es el estadio de las operaciones formales. Este tipo de pensamiento, el de las operaciones formales, es propio del pensamiento de un científico. Es decir, que sería el modo más avanzado que puede alcanzar la inteligencia humana. ¿Sí? Cuando lo pensamos en la adolescencia, las operaciones formales, el inicio de las operaciones formales, se da acompañada en los adolescentes de la inserción en el mundo de los adultos. Es decir, este pensamiento operatorio formal, que es el pensamiento, como les decía hace un ratito, de lo posible o de la posibilidad de plantear hipótesis, de futuros posibles o de distintas posibilidades que alternen a lo real, va a tener una consecuencia en el adolescente que es la crítica al mundo adulto. ¿Por qué los adolescentes, digamos, son tan críticos con el adulto, incluso, digamos, tan críticos a la hora de aceptar las formas que se le intentan imponer? Hay una razón que es parte del mundo adulto y hay una razón que es parte del pensamiento del adolescente. Por un lado, entonces, esto con respecto a la adolescencia. Ahora, por otro lado, la segunda condición del pensamiento operatorio formal es el dominio del pensamiento hipotético-deductivo. El pensamiento hipotético-deductivo es el pensamiento con el que trabajan los científicos. A partir, digamos, de delimitar una problemática de la realidad, de interrogar activamente a esa parcela de los fenómenos de la realidad, se formula una hipótesis y se hace todo un proceso, digamos, de trabajo analítico para corroborarlo o refutarlo. Esto, digamos, este tipo de dominio del pensamiento hipotético-deductivo permite la comprensión de la complejidad de los fenómenos del mundo. Lo que dice Delval en el texto es que el pensamiento de las operaciones, de las, digamos, de la lógica de las clasificaciones y de las lógicas de las relaciones, permite vivir en un mundo más o menos estable, donde las cosas son siempre categorizables. O sea, donde un mundo donde decir, bueno, vivo en una forma de organización política, donde un mundo donde los adultos son de una forma, los niños son de otra, las relaciones humanas son de una forma estable. Entonces yo digo, tengo un concepto de familia, esta es la familia tipo, y acá encajo mamá, papá, roles, funciones, estable, digamos, más bien tradicional. En el mundo en que vivimos hay una dinámica, un cambio y una complejidad tal que no pueden ser pensadas, el mundo en el que vivimos no puede ser pensado con el pensamiento del operatorio concreto. Necesita, para que no enloquezcamos o no nos equivoquemos o confundamos, el pensamiento de las operaciones formales, un pensamiento de la complejidad, ¿sí? Hay la imagen, digamos, de la joven que está trabajando con un montón de datos, ¿no? De información que se relaciona entre sí. Información incluso que tiene distintos modos de relacionarse, que incide en un fenómeno, que se deriva en el otro, ¿no? Es la forma del pensamiento complejo. ¿Mm? Como les decía, el pensamiento formal, el de las operaciones lógico-formales, amplía enormemente la capacidad de razonar. Yo puedo razonar sobre lo real. Lo real es esto que me es dado. Puedo razonar y entender que, digamos, supónganse, determinados sistemas de relaciones sociales hacen que haya una diferencia, supónganse, entre clases o entre sectores, que algunos sean favorecidos, que otros no lo sean, que puedo pensar en una forma, digamos, en las actividades económicas, en cómo se relacionan los distintos campos de las actividades económicas, cómo se estudia en la secundaria primaria, secundarias, terciarias. Estoy trabajando con las clasificaciones, y estoy trabajando también con las relaciones. Y yo digo, ¿qué relación hay entre las actividades
económicas primarias, las secundarias, las terciarias. Entonces veo clases, relaciones. Pero con eso entiendo el mundo tal como me es dado, como está presente hoy, lo real, ¿sí? Ahora, el pensamiento formal permite pensar lo posible. Es decir, supongamos cómo podrían organizarse las actividades económicas de un modo que, digamos, sea más favorable, por ejemplo, para el problema ecológico. Por ejemplo, ¿sí? O cuáles serían las actividades, digamos, económicas que más inciden en el problema de la ecología y cómo podríamos modificarlas sin perjudicar a su vez a los determinados sectores que trabajan en esos rubros. O sea, el mundo complejo, nada es simple. O sea, pues si yo quiero mover un factor y destruyo el sistema económico, y con eso soluciono el problema ecológico, eso no es un pensamiento complejo, ¿sí? Es un pensamiento reducido. Entonces, pensar lo posible sería, ¿de qué otra forma podría ser que además, digamos, sea más ventajoso para la totalidad de una sociedad o del planeta? ¿Mm? Ahora, cuando yo me pongo a pensar en lo posible, no tengo la realidad de lo posible presente, no existe. Entonces, solo puedo pensarla a través del lenguaje, es decir, a través de enunciados lingüísticos, ¿sí? Que me permitan concebir, primero, de una manera, digamos, hipotética, incluso teórica, la posibilidad de un cambio, de una transformación, de otra dirección, de una opción a lo que hay. Pero aún más, vamos a encontrar que el pensamiento formal va a requerir del manejo de lo que se denomina una combinatoria por disociación de factores. Solamente ahora lo enuncio y avanzo un poquito más adelante. Con respecto, digamos, a esto, digamos, a cuáles son las características del pensamiento operatorio formal, a diferencia del operatorio concreto, es que un sujeto que dispone solamente del pensamiento operatorio concreto acepta la realidad tal cual es dada, y lo único que trata es de organizarse para comprenderla. Supónganse, dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los tipos de actividades económicas? Ah, sí, bueno, me voy a encajar, supónganse, en actividades terciarias, me gusta el turismo. Bueno, sí, voy a tratar de tener un sueldo, voy a tratar de sobrevivir, bueno, voy a tratar de ver cómo ahorro, voy a tratar de ver, bueno, o sea, pensamiento operatorio concreto es comprender la realidad, adaptarse a ella, encajándose en alguno de sus sistemas. Cuando alguien tiene el pensamiento disponible, el pensamiento formal, la primera condición que se nota distinta es que frente a la realidad abre preguntas, ¿no? Primero sobre por qué y cómo son esas relaciones que se establecen para profundizar en ellas. Es decir, y qué, digamos, relaciones son a veces invisibles, o qué consecuencias de las relaciones quedan ocultas tras los fenómenos. Entonces, bueno, dice, pero a ver, detrás de este tipo de organización de las actividades económicas puede verse una cierta inequidad, una cierta, no sé, disparidad, no podría pensarse mejor, cómo podría plantearse este tema. En el caso, por ejemplo, como yo les decía, de la educación, si bueno, nosotros nos encontramos habitualmente con aulas de tipo conductista, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, bueno, sí, yo ya sé, a ver, el pensamiento operatorio concreto. Bueno, sí, ya sé, todo el sistema educativo es conductista. Ya sé que el conductismo funciona, porque si lo tenemos, aplicamos más o menos los reforzadores y todo esto, digamos, el pibe se te va quedando quieto, te va, digamos, va respondiendo, va trabajando, ¿sí? Le voy poniendo premios, castigos. Bueno, algún día hago una clase un poquito más entretenida y después le tomo una prueba y le doy premio y ya está. Me acomodé al sistema.
Si yo, en cambio, digamos, dispongo del pensamiento operatorio formal, me voy a preguntar, ¿no? Bueno, decir, pero, a ver, ¿esto no tendrá consecuencias de que un ser humano sea educado bajo el conductismo más brutal y más vacío, ¿no? Sin pensamiento. Empiezo a preguntarme así, ¿no? Y luego empiezo a preguntarme por otras formas. Y entonces digo, ¿y si organizaría de otra manera? Entonces, ahí aparece la segunda característica del pensamiento operatorio formal, que es la capacidad de formular hipótesis. Son posibles respuestas o conjeturas de lo que puede llegar a ser, de lo que otras formas de lo posible. Digo, pero si yo, digamos, saco, por ejemplo, del centro la nota y empiezo, digamos, a darle mayor sentido a las actividades, que la información que les presento tenga un interés mayor para los estudiantes, y no solamente el condicionamiento. Entonces, ¿no será que quizá, bueno, entonces, ¿qué hace? Digamos, formula una posibilidad, una respuesta posible y la aplica como experiencia, como pequeña experiencia. Las hipótesis hay que tener en cuenta que se formulan tanto con datos actuales como experiencias anteriores ya vividas, como con teoría disponible. Es decir, puedo leer de pedagogía y ver otras experiencias, supónganse de la escuela nueva. Y entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver, ¿cómo había en otros métodos? ¿Cómo era el método de, digamos, de Dewey, de Montessori, de Crowley? Bueno, miro otras experiencias y tal vez tomo algo de esa parte y lo pruebo. Entonces, la cuestión es que este tipo de características del pensamiento operatorio formal me lleva a razonar más allá de los datos reales, es el aula es conductista, o se asemeja bastante, para pensar en experiencias posibles, a partir de datos obtenidos fuera de lo que es mi realidad tal cual está circunscripta, mi dato inmediato, que es esta educación, es, ¿no?, una educación que atiende a la repetición, al condicionamiento y no busca más. La cuestión que quería que pensaran en el tema de la historia, ¿no?, es que pensar en lo posible más allá de lo real, entendiendo lo real como aquello dado, como la sociedad en que vivimos, es un subconjunto de lo posible. Y en este sentido, las sociedades de la historia. Ustedes tienen un inmenso material en la disciplina que van a enseñar para mostrar otros modos de vida opcionales, ¿sí? Nosotros tenemos en toda sociedad o en toda realidad sociohistórica al menos 4 factores o 4 elementos que nos componen como sociedad o como realidad sociohistórica. Las actividades económicas y cómo están organizadas, la organización política, también la organización social, y por el otro lado, los modos simbólicos de la cultura imperante o dominante. Estos modos, en realidad, nosotros son los que disponemos, es lo dado, pero pueden ampliarse en otros posibles modos sociales que provengan desde la historia. Por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver, yo voy a tomar con ustedes, cuando lleguemos a la parte de psicología social, cómo hay otros modos de relacionarnos que nos saquen del individualismo terrible en el que vivimos. Es decir, donde cada quien se preocupa por sí mismo, por su nota, ¿sí?, por ser medianamente un poquito más adelantado que otro, y cuando alguien en la escuela secundaria, sobre todo, o en la escuela primaria también, se queda atrás, ni el docente, ni los compañeros, ni nada del sistema está pensado para que colabore en rescatarlo, en ayudarlo, en acompañarlo. Se da, digamos así, naturalizado en nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad, modos de relaciones que son individualistas. Pero el individualismo y la competitividad férrea, ¿sí?, casi destructiva que se ve en nuestra sociedad, se cultiva en las aulas.
se cultiva en la escuela. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar un modo distinto de organización de una microcultura y de una microsociedad como es el aula? Yendo a buscar en otras experiencias de otras culturas humanas. Por ejemplo, de los pueblos originarios en América. Por ejemplo, en la cultura maya tojolabal. Por ejemplo, en las sociedades matriarcales como los Minangkabau de Sumatra, donde el modo, digamos, de relacionarse, el modo de resolver problemas, el modo de pensar es otro, ¿sí? Pero estas soluciones no se nos ocurren solos, provienen de la historia. Entonces, cuando ustedes enseñan otros modos de organización social, también lo pueden tomar, digamos, como un caso posible, opcional para la vida humana. No solamente enseñarlo como un dato histórico, sino mostrar que la humanidad en algún momento, por ejemplo, prescindió de tanta tecnología, ¿sí? Y no por eso estuvo menos comunicada, y no por eso produjo menos arte, menos ciencia, menos un montón de cuestiones. O sea que hay formas de seguir viviendo, no digo negando la tecnología, no digo viviendo, volviendo a un paraíso imaginario, no, digo simplemente recuperando a lo mejor ciertas formas, ¿sí? Que son hoy totalmente abandonadas. Entonces, la manera de pensar lo posible tiene una clave muy importante en la cuestión de lo que son los potenciales latentes, es decir, aquellas formas de vida que nos puede enseñar la historia. ¿Sí? Ustedes después podrán pensar si se les, a lo mejor a lo largo de la carrera, si se les ocurre, ¿no? Como por ejemplo, se sabe que en la primera parte de la Edad Media, hasta que se estructura el capitalismo, ¿sí? Las relaciones con las mujeres no eran relaciones de sometimiento. No es que toda la historia la mujer estuvo sometida por el hombre, no. Hubo momentos en que la mujer tuvo un lugar predominante incluso en la sociedad, dentro de la Edad Media, hasta que es, digamos, y sobre todo cuando viven su vida, digamos, como campesinas, y luego incluso cuando van a las ciudades, en un primer momento de migración a las ciudades, porque ellas forman parte de los principales gremios, son carniceras, son cerveceras, son zapateras, entonces, pero nosotros eso no lo vemos, digamos, porque la historia a veces nos ciega, nos niega esos datos, pero desde esos datos nos viene a decir, no, porque tenemos que naturalizar, por ejemplo, el lugar de opresión de la mujer. O como les decía antes, una lógica individualista y competitiva, como si fuera la única posible, ¿no? Entonces, eso es pensar otra realidad posible, y también yo diría opcional, que puede uno elegir, incluso en una mínima realidad. No hace falta cambiar el mundo. Uno puede decir, yo quiero relacionarme, o quiero que mis alumnos en el aula se relacionen de otro modo, que no sean competitivos, que no sean individualistas. Bueno, fíjate a ver cómo estructurás los modos de evaluación, por ejemplo, ¿no? Y las evaluaciones y el tipo de evaluación. Fíjate cómo estructurás el trabajo en grupo, ¿no? Las relaciones sociales. Es muy interesante porque tenemos, digamos, aquí un instrumento o instrumentos para construir lo posible. Construir lo posible, a ver, no nos engañemos, no es fácil. No es fácil, ¿sí? Crear un mundo distinto o micromundos distintos no surge de la nada ni es fácil. Es decir, hay que tener un tipo de pensamiento sofisticado. Cuando alguien, digamos, propone una nueva versión, digamos, o crea, digamos, una vacuna o un tratamiento nuevo o lo que fuera, digamos, tiene mucho estudio detrás. Tiene mucho estudio detrás. Entonces tiene mucha dedicación y mucho trabajo. Entonces, lo primero que se va a necesitar es un tipo de razonamiento que se haya alcanzado que sea puramente verbal. Es decir, que la realidad pueda, además de ser pensada con los datos reales, también con aportes de los términos teóricos. ¿Por qué? Porque la teoría, por ejemplo, pensemos en la historia, ¿no? Sigamos en este campo. Es decir, o no, pensemos en otro campo, ¿no? Supongamos en el campo de una problemática específica, como es el abandono, ¿sí?, en los estudios superiores. Es decir, la deserción o el abandono en los estudios universitarios o terciarios.
Ahí, digamos, si yo digo, quiero modificar esta realidad, quiero que los estudiantes no abandonen, tengo que ver cuáles son los factores que intervienen en la producción de este fenómeno. Y no lo puedo hacer por mi propia observación. Tengo que buscar teoría, tengo que buscar, digamos, investigaciones que ya estén hechas. Y entonces ahí saber qué cuestiones, qué factores dependen, ¿no?, de la propia trayectoria educativa del estudiante o, digamos, de su realidad laboral o de su propio bagaje, digamos, de herramientas psicopedagógicas para afrontar el estudio o de, digamos, su entorno sociofamiliar. Por ejemplo, si tienen familia, si hay, digamos, si vive con su familia, si tiene que trabajar, todos esos factores van a ir sumando a la complejidad del fenómeno para explicarlo. Voy a tener que tener en cuenta las estrategias de enseñanza que tienen los docentes universitarios, porque eso es fundamental, ¿sí? Porque pueden ser muy, muy expulsivas, ¿sí? Bueno, y así. O sea, todo fenómeno tiene que ser posible de ser explicado disociando los factores que lo producen. Me voy a un fenómeno simple, la lluvia. ¿Llueve allá? ¿En Rosario llueve? No, No, nunca, profe. no No, llueve nunca. ¿Mañana no va a llover? el pronóstico viene fallando últimamente. Bueno, dicen que en la producción de un fenómeno como la lluvia, por lo menos intervienen 4 factores. Uno, ¿sí? A ver si alguien sabe. La temperatura. Otro, la presión atmosférica. Eso. El viento y la humedad. Entonces, si yo quiero saber si mañana va a haber lluvia y quiero plantear una hipótesis, ¿sí?, sobre mañana lloverá, entonces yo tengo que pensar cada uno de los factores, cómo incide en la producción del fenómeno. Entonces yo puedo plantear una hipótesis diciendo, si mañana el viento se corre al este, entonces aumenta la posibilidad de lluvia. Si la presión atmosférica baja, aumenta la posibilidad de lluvia. Si la temperatura sube, aumenta la posibilidad de lluvia. Si, ¿qué me falta? Viento, temperatura, presión atmosférica, humedad. Humedad. ¿No querés ocupar el lugar de Sol Pérez para dar el pronóstico en la televisión? No, porque no me da el physique du rol. No, no importa. Bueno, a ver, entonces, lo que estoy diciendo acá es cómo en cada fenómeno de la realidad intervienen determinados factores. Y si alguien quiere saber si mañana llueve o si es posible disminuir el abandono en los estudios universitarios, lo primero que tiene que poder hacer es comprender qué factores intervienen para disociarlos y estudiarlos. ¿Se entiende hasta acá? Todo fenómeno está formado o está, digamos, está incidido por determinados factores. Si ustedes quieren saber cómo cambiar la sociedad, tienen que saber qué factores intervienen. En el campo de la historia intervienen al menos 4. Lo político, lo económico, lo cultural y lo social. Y adentro de cada uno de esos 4, otros tantos, ¿sí? Imagínense que dentro de lo político, por ejemplo, el poder. Cómo se distribuye, se organiza, se detenta el poder. Y luego las formas de organización política, y así. Pero además hace falta lo que se llama el dominio de una combinatoria. Es decir, la posibilidad de ir variando los factores como yo hice al comienzo. Si la temperatura aumenta, entonces la posibilidad de lluvia se incrementa. Si disminuye, baja. Si el viento proviene del este, aumenta. Si va hacia el sur, baja. Sí, entonces, y así. Con cada uno de los factores, en la lluvia es más o menos fácil. En lo social no es nada fácil. Nada fácil. Porque intervienen muchísimos factores e incluso un elemento que es imprevisible y que se llama azar.
el azar incluso juega. Y por eso uno no sabe cuándo algo mínimo modifica todo. Imagínense ustedes en las relaciones sociales, incluso en lo político, en lo económico, cualquier cosita que no se tenía en cuenta, una variable mínima, intervino y provocó un derrumbe, un incremento, bueno, ¿sí? Sí, como una pandemia. Por ejemplo, ¿sí? Eso mismo, y nos dejó encerrados para siempre acá. Y nunca más nos conocimos, personalmente. Entonces, se juega con el lenguaje para hacer esta lógica de lo posible, ¿no? Con esto que se denomina al final una lógica de las proposiciones. ¿Qué es? Para hacer la combinatoria, uno establece disyunciones, conjunciones, trabaja con el condicional. No se hagan lío con esta parte. Lo que me importa es saber esto, hasta acá. La lógica de las proposiciones es que yo voy combinando, digamos, dos enunciados, que digo yo, si en el plano económico pasa esto, entonces en lo político puede pasar aquello. Supónganse, si aumenta la inflación, entonces la gobernabilidad disminuye. ¿Sí? Y voy jugando con disyunciones, ¿qué quiere decir? Digo, si esto, tal vez esto no. Conjunciones, si esto, entonces esto sí. O sea, la conjunción trabaja por el y. La disyunción trabaja por el no, por la diferencia, digamos, el o. Y lo condicional es la forma propia de la hipótesis, que es, si tal cosa, entonces tal otra. Los adolescentes pueden, entonces, sí, a partir de las estrategias de enseñanza, si la didáctica se lo propicia, desarrollar el pensamiento formal. ¿Qué implica desarrollar entonces en un adolescente el pensamiento formal? Es que sea capaz de interrogar activamente la realidad y no simplemente tomar nota de ella, pero hay que mirar que rara vez se hace formular preguntas a los estudiantes, que formulen, digamos, interrogantes sobre un tema. Esto hay que ejercitarlo. Si no se pueden, digamos, si en ningún momento se formulan preguntas, si se le enseñan a formular preguntas a un estudiante, va a tener, digamos, va a trabar también la formulación de hipótesis. Hay capacidad, digamos, de formular preguntas de distintos tipos. Preguntas descriptivas sobre un fenómeno, cómo es, qué condiciones tiene, qué características tiene. Preguntas de relación, qué relación tiene este fenómeno con este otro. Preguntas de comparativas entre dos fenómenos que son casos semejantes. También preguntas causales y de consecuencia. Pero, claro, si no se les hace formular preguntas, entonces no va tampoco a poder formular hipótesis, que tiene que ver con esto, ¿no? Si hiciera esto, entonces tendría que pasar esto otro. Cuestión que lleva directamente a poner a prueba el enunciado hipotético y además a extraer consecuencias de un posible acto. Los adolescentes, digamos, tienen que poder pensar, por ejemplo, incluso en el campo de las relaciones humanas o de las relaciones de grupo, ¿por qué no se pueden hacer determinadas cosas en el aula o con un compañero? Digamos, y pensar, extraer las consecuencias de eso. Incluso, digamos, las consecuencias negativas, es decir, ¿por qué no se debe o no se puede maltratar a un otro? Ya saliendo del campo, digamos, de lo puramente conceptual de la disciplina. ¿Por qué no se puede hacer ciertas cosas en la sociedad? Y pensar en las consecuencias de esas cosas, ¿no? Pero no en las consecuencias inmediatas, sino en las consecuencias, digamos, que no vemos incluso. Salir, digamos, de nuestro etnocentrismo o sociocentrismo o egocentrismo. Y luego, lo más importante también dentro de este tipo de pensamiento es la capacidad de falsar hipótesis. ¿Qué es el falsar?
quiere decir que cuando yo tengo una hipótesis, el mal pensador, el pensador egocéntrico, el pensador que quiere siempre avalar su punto de vista, va a buscar los casos que afirmen, que corroboren su perspectiva. Y en realidad el buen pensador, el buen investigador, se toma el trabajo de buscar los contraejemplos, los casos que contradicen su afirmación. Porque con que un solo caso contradiga su afirmación, supónganse, como dice ahí el texto de Del Val, dice, los andaluces son todos divertidos, nosotros podríamos pensar de los rosarinos, ¿sí? Porque Del Val es español. Entonces, pero con que uno se encuentre uno solo que no sea divertido, el enunciado cae, ¿sí? Porque además puede haber muchos más casos que en el límite de mi investigación yo no descubra. Entonces, la persona que no piensa con este tipo de pensamiento, siempre busca todos los argumentos para avalar su punto de vista. Y en cambio el buen pensador, como decía Sartre, combate contra su propio pensamiento. Le plantea batalla, ¿sí? Y le busca los casos contrarios. Es decir, vos pensás esto, bueno, pero a ver, búscate algún ejemplito que te contradiga, a ver, ponete en funcionamiento. Eso es movilizar el pensamiento. Es el pensamiento del buen investigador. Por último, el pensamiento del adolescente, ¿sí? Implica también la inserción en el mundo adulto. El adolescente empieza a mirar desde los propios ojos y a juzgar a los adultos. Todo lo que antes se le enseñaba y él tomaba como un dato dado, ¿sí? Hay que ser bueno, hay que ser respetuoso, hay que no mentir, hay que hacer un montón de cosas que son leyes morales, valores, creencias, hay que creer en esto, hay que respetar esto otro, lo empieza a mirar desde su perspectiva y empieza a descubrir la doble moralidad del mundo adulto. Esta cuestión, ¿no?, de la careta que los adultos llevamos, de la hipocresía con la que sostenemos algo y luego lo desdecimos con nuestras acciones. O sea, alguien dice, miren, vamos a manejarnos de esta manera, de esta otra, y después, ¡pum!, con una única acción, borró de un plumazo todo lo que dijo, todo lo que enseñó. La hipocresía, que es justamente decir algo y desdecirlo con sus acciones, contradecirlo con sus acciones. Vamos a ser puntuales y llego media hora tarde, ¿sí? O el abierto cinismo. El abierto cinismo, es decir, alguien hace sin ningún tipo de problema, de conflicto interno, lo que se sabe que está mal. Lo que se sabe que está mal. Por ejemplo, un profesor, ¿sí?, denigra o, digamos, le toma el pelo a un estudiante, lo pone en evidencia delante de todo el grupo, hasta lo trata, digamos, por un mote, por un sobrenombre o alguna condición física. O sea, todo lo que dice después que es bullying, no. El profesor cuando digamos, se maneja a sí mismo, en sus propias conductas, lo hace abiertamente, descaradamente, transgrediendo la moral. Entonces esto, digamos, del mundo adulto a los adolescentes les molesta muchísimo. Si hay algo que le molesta a los adolescentes es la falsedad. Esto, ¿no?, de la careta que está acá simbolizado. Es decir, que te traten bien sabiendo de que después, digamos, tienen una mala impresión, disgusto, odio, rencor, envidia, etcétera, etcétera. El adolescente tiene una capacidad de percibirlo, de percibir esto, ¿no? Lo que es falso, ¿no? Lo que es caretaje, de alguna manera. Entonces, la crítica al mundo de los adultos, en realidad, el rechazo al mundo de los adultos, a sus valores, a sus creencias, a sus formas de vida, es muy importante para cualquier adolescente. Es decir, acá como en el caso de un bebé que tira todo, saca todo, repite mucho y se mueve mucho, la crítica es un sinónimo de desarrollo intelectual. Es decir, es necesario que los adolescentes se enojen con los adultos, critiquen a los adultos,
porque a partir de eso estamos viendo, ¿no?, que aparece la capacidad de mirar con sus propios ojos, y no solo de eso, sino de no aceptar un estado de cosas dado, que es la hipocresía, el cinismo, la doble moralidad, y además afirmar en esa negación su propia diferencia y singularidad. Por eso que muchas veces los adultos, los docentes, ¿sí?, tenemos que cargar con los adolescentes con la mala cara, ¿sí?, que nos ponen, aunque no estemos en el lugar del cinismo y la hipocresía. Es decir, a nosotros nos miran del otro lado. Cuando nos hacemos los amigos, no les hacemos un favor, ¿sí?, porque ellos necesitan diferenciarse de nosotros. Es decir, encontrar una palabra que sea un límite también, y que tenga algún tipo, digamos, de coherencia. Entonces, si nosotros decimos, bueno, mira, te tengo que evaluar, vamos a hacer un trabajo práctico, este trabajo tiene estas condiciones, y después me dicen, como un buen reforzador negativo, me dicen, no, profesor, no tome la prueba, ¿por qué no, profesor? ¿Por qué no? Bueno, está bien, chicos, bueno, vamos a ponernos a hablar de lo que sea, listo. ¿Sí? Eso, digamos, eso no los ayuda en nada. Ellos necesitan ver un adulto plantado y convencido en lo que está proponiendo, y que sostiene eso aunque, digamos, en principio no les guste a ellos. Entonces, la cuestión de además de este rechazo al mundo adulto, como les decía antes, depende del pensamiento formal de los estudiantes, que al rechazar el mundo dado de los adultos, puede imaginar otros mundos posibles. Es decir, tiene la capacidad, a partir de ese rechazo, pero también del pensamiento formal, de empezar a teorizar, a jugar, ¿no?, con las posibilidades que el mundo podría ofrecerles de ser de otra manera. No sé si, bien, ¿se entiende más o menos el planteo de lo que fui diciendo? Nos queda 1 minuto 25. No sé si algún comentario breve, y si no me quieren decir que entramos de nuevo y conversamos de un poquito más, si me dicen algo, como quieran. O por ser la primera vez dejamos acá. Te consulto, nada que ver con lo que estuviste dando. La clase que viene, ¿nos vas a avisar si das clases o no por más que haya paro? Sí, les aviso, les aviso. Voy a ver que de mis conflictos morales propios y veo. Bueno, dale. Sí, porque lo que pasa es que me pone muy mal el tema de, digamos, de no enseñar en esto y también está el reclamo, también parte de, entonces estoy en un dilema, pero les digo con tiempo, ¿eh? El viernes lo tengo resuelto al dilema. Bueno. No sé, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Quedó claro esto? ¿Mm? Bueno. Sí, y profe. Bueno, dejamos acá entonces por hoy. Sí. Bueno. Bueno, entonces les voy a mandar el PowerPoint, ¿sí? Y les voy a